Un cordialísimo saludo a toda la familia de Radio María. Sabéis que nos gusta mucho el que podamos escuchar lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que el Señor en su misericordia pues realmente quiere realizar con cada uno de nosotros. Este año estamos pensando mucho cómo esa frase de la Escritura se cumple. Con sus heridas Él nos ha sanado, sus heridas nos han curado. ¿Cuántas veces tenemos heridas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestras sociedades? Muchas veces parece que las cosas no tienen solución y por eso nos da mucha esperanza cuando vemos vidas en las que ha habido muchos problemas, dificultades, familias pues realmente con situaciones muy duras y cómo el Señor ha ido sanando y ha ido sacando bien del mal. Pues bien, hoy tenemos una de esas entrevistas que seguro que nos van a ayudar, que nos van a dar esperanza. Ya hemos tenido varias veces en Radio María con nosotros a un joven nacido en Rusia, ni más ni menos. Me decía cerquita de Moscú. Bueno, para Rusia cerquita son 500 kilómetros, pero bueno, lo importante es que tenemos con nosotros, como en otras ocasiones en Radio María, porque ya ha venido a varios programas, ha colaborado en Protagonistas los Jóvenes, ha estado en Hay Mucha Gente Buena, pero hoy tenemos en esta entrevista especialmente para con calma compartirnos lo que Dios ha hecho en su vida a Dimitri Conejo Sanz. Bueno, bienvenido una vez más a Radio María, Dimitri. Muchas gracias. La verdad es que es un placer siempre venir aquí. Para mí es como mi casa, mi Te segunda sientes casa. Aquí en casa, en la casa de la Virgen, ¿verdad? Eso que es. sí? Sí, sí. Pues nada, Dimitri, como decíamos, aquí no se trata que nos cuentes maravillas tuyas, sino las que Dios, ¿verdad? Las que Dios va haciendo en tu vida y cómo desde situaciones duras, sin duda, pero bueno, el Señor ha ido haciendo bien. Así que si te parece, pues vamos compartiendo un poquito, ¿no? Cuéntanos eso, dónde naciste y bueno, cómo fueron esos primeros años no fáciles de tu vida. Bueno, pues yo nací en una localidad que se llama Nizhny Novgorod, que está, pues como usted ha dicho, a 500 kilómetros de Moscú. Y bueno, pues recuerdo todo desde los 4 años y medio un poco. Mis padres biológicos eran alcohólicos, entonces muchos días pues no estaban ni en casa, estaban por ahí tirados. En Rusia yo creo que eran años muy complicados porque estaban pasando justo del comunismo a la democracia. Sí, ¿en qué año naciste? En el 89. Claro. Entonces, justo. Claro, pilló todo. Y claro, yo me imagino, o sea, ahora que ya he madurado un poco y he crecido, me imagino que esta situación que yo viví la habrán vivido muchos niños también. Simplemente que, bueno, el Señor se fijó un poco en mí y dijo, venga, vamos a rescatarle. Porque además, perdona, en Rusia está muy extendido el alcoholismo, ¿verdad? Sí. Yo he visto gente congelada por la calle, muchos inviernos. O sea, y he pasado temperaturas a 40 bajo cero. De esas cosas me acuerdo, eran inviernos muy duros. Pero bueno, o sea, es lo que toca. Pero es verdad que mucho alcohol y mucha gente congelada. Y tus padres los dos bebían mucho. Sí. ¿Y cómo era vuestra vida? Tenías además, no sé si más joven que tú, una hermana también, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, yo tenía una abuela que era la verdad es que nunca la menciono en ningún testimonio, pero realmente fue como el primer ángel que puso el Señor en mi vida. Y es que mientras mis padres se iban por allá a beber, yo cuando pasaba hambre, mi abuela paterna, o sea, la madre de mi padre, pues vivía con nosotros. Entonces ella recibía una pequeña pensión y de esa pensión pues muchas veces me daba unos rublos y me decía, vete a comprar el pan, y comíamos pan o lo que fuera. Y la verdad es que era como la persona que siempre me cuidó hasta que un día me levanté y me la encontré muerta. O sea, fue mi primera vez que sí. ¿Tú te la encontraste Yo muerta? la encontré muerta, me acuerdo además perfectamente, estaba como tumbada, azul completamente. Y a mí me asustó, yo pensaba, claro, un niño de 4 años y medio no sabe que eso es la muerte, o sea, yo no sabía lo que era. Hasta que mi abuelo entró gritando y vio que, o sea, me dijo que se había muerto y me dijo en plan, no, se ha ido ya de aquí, no va a volver. Y entonces yo ahí empecé a llorar. Me acuerdo que en Rusia, como es tradición, la tradición ortodoxa dice que el muerto tiene que estar 3 días en casa
para que los familiares y los amigos puedan ir a despedirle en un ataúd, y al tercer día se le entierra. Se cree que durante esos 3 días la persona, creo que tampoco soy experto en temas de ortodoxos, pero creo que en esos 3 días la persona recorre toda su vida hasta que al tercer día finalmente se presenta ante Dios o algo así. Entonces yo me acuerdo de mi primer contacto con el Señor fue a través de mi abuela, porque yo era el último en darle un beso, o sea, el tercer día cuando la íbamos a enterrar, antes de cerrar el ataúd, todo el mundo le dio un beso, y cuando me tocó a mí me asusté y empecé a llorar porque la vi azul. Entonces mi madre biológica me agarró y me dijo, dale un beso a la cruz. Yo no sabía lo que era la cruz ni quién era el que estaba en ella, ¿no? Me dijo que el que está en ella le dará un beso a tu abuela. Entonces le di un beso a Jesús, sin saber que era Jesús, y ahí fue mi primer contacto con Dios. Por tanto, tu madre biológica, como dices, y nuestros oyentes ya entenderán que luego fuiste adoptado en España, pero tu madre biológica era creyente, te habló de ese beso a Jesús. Sí, efectivamente, sí. Era creyente, de hecho me puse en contacto con ellos hace 5 años, y bueno, a través de una red social rusa, y viendo su muro, digamos, su timeline de todas las cosas que va publicando, muchas de ellas son como peticiones a Dios, dando gracias a Dios. Es interesante, sí. Bien, una infancia en la que estaba tu abuela hasta que el Señor la llama, una infancia en la que pasasteis hambre, pobreza y sobre todo soledad, y máxime, supongo, desde la muerte de tu abuela. Sí, porque yo a partir de la muerte de mi abuela empecé a sentirme muy, muy solo. O sea, no había sabido lo que era la soledad hasta que murió ella. Pero unos meses después nació mi hermana, que fue para mí como un regalazo, como que alguien me regalaba una compañera, ¿no? Entonces, bueno, mis padres seguían enganchados con el tema del alcoholismo y, bueno, no le daban... Muchas veces la dejaban ahí descuidada y yo lo que hacía pues era ir a mendigar con ella, básicamente. O sea, pero simplemente por instinto, o sea, teníamos que alimentarnos y ya está. Yo no sabía si, o sea, no es que estuviera salvando a mi hermana ni nada, simplemente que yo creo que cualquier persona en una situación así lo haría. Y además de mendigar, ¿caísteis en alguna otra forma de conseguir los medios de supervivencia, digamos? Eso es, yo me fabricaba mis cañas, aprendía, o sea, me acuerdo que donde vivíamos, de hecho es un lugar que localicé por Google Maps hace tiempo, y claro, cuando lo localizas es una pasada, porque te viene un torrente de recuerdos increíbles, y había bueno, al lado de donde vivíamos había como una especie de laguito, o sea, una charca, pero además, o sea, sucia a más no poder, pero había muchos pescadores. Entonces yo una vez viéndoles empecé a fabricar mis cañas y empecé a copiarme de ellos, en plan todo lo que hacían eso, y bueno, o sea, pescaba alguna cosa, pero nada más. Y luego me iba o sea, lo que sí hacía mucho era ir al bosque a recoger setas, eso sí. Así que supervivencia con las setas, con algún pescadillo y algún robo por ahí en el mercado también. Por supuesto, claro. O sea, porque había gente que no me daba nada, entonces pues oye, me tenía que comer. Claro que sí. Vivíais en una casita muy pobre, una chabola, sí, así, ¿verdad? Sí, era una chabola que estaba además a punto de caer. Yo muchas veces me acuerdo como mi padre, o sea, de ver a mi padre poniendo palos contra la pared para que no cediera. Y me chocaba mucho porque decía, joder, en cualquier momento se cae. Pero bueno, teníamos también un corral con gallinas, eso sí que me acuerdo. Y en el centro del jardín un árbol, que era un manzano. Que era, o sea, era como, o sea, no sé, me llamaba mucho la atención. Sí. Bien, pues vamos al primer cambio de escenario. ¿Qué ocurrió para que de ese entorno acabaras a continuación en un orfanato? Pues básicamente... cuando estaba mendigando un día, pues una profesora de un colegio que estaba en la localidad, pues me encontró. Y este fue el segundo ángel que puso el Señor en mi vida, porque, bueno, o sea, le llamó tanto la atención el hecho de que estuviera mendigando que indudablemente pues me preguntó qué estaba ocurriendo en mi casa.
Entonces le conté que nadie me quería, como que mis padres estaban por ahí, que no sabía nada de ellos, y me dijo, oye, mañana vente al colegio que voy a hablar con el director y solucionamos esto. Yo iba al colegio, o sea, el colegio, o sea, lo que era cuando eres pequeño que vas a la guardería o algo así. Y la verdad es que con los niños, o sea, me llevaba bien, pero claro, indudablemente cuando no tienes que comer, mis prioridades eran mendigar antes que ir al colegio. Entonces dejé de ir y esta profesora se fijó también en eso. Y bueno, pues fue al día siguiente cuando ya asistí al colegio, me llevaron al despacho del director, estuvieron hablándome y me dijeron que a mi hermana ya que ya han pasado las autoridades a por mi hermana. En plan, como que mientras yo iba hacia el despacho, que ya la policía se había llevado a mi hermana. Y me preguntaron si yo quería lo mismo, en plan. Y yo les pregunté que si me daban de comer, que sí. O sea, que no había ningún problema. Porque claro, a mí el hecho de que me separaran de mis padres no supuso una tristeza, más que nada porque no tenía ningún apego hacia ellos. O sea, cuando nadie cuida de ti y nadie se hace responsable de ti, es como que tampoco... sientes que no debes nada a nadie también. Pero con tu hermana sí querías estar unido. Sí, con mi hermana. ¿Fuisteis al mismo sitio? Sí, cuando entramos, o sea, yo me acuerdo del día en el que entré muy nervioso, pero sabía que iba a comer. Entonces... ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía ahí 5 y medio, 6, más o menos. ¿Y entrasteis juntos, tu hermana y tú? Sí, el mismo día. Ajá. Y además el orfanato tenía 6 grupos, se dividía en 6 grupos, y mi hermana y yo fuimos al mismo grupo. Entonces, a mí me gustó eso porque podía cuidarla. De hecho, fue lo que hizo durante muchos años. O sea, durante nuestra estancia ahí la cuidé mucho de los demás también, la protegí. Porque es eso, en el orfanato, pues muchas veces hablo de que había... maltratos, me maltrataba mi padre, me maltrataba muchas veces con el cinturón, en plan me pegaba y tal. Y en el orfanato básicamente fue lo mismo, pero de los niños mayores. O sea, los niños mayores, la verdad es que como podías estar hasta los 18 años, como que necesitaban controlar el terreno, no sé, y a veces se les iba de las manos. Pero siempre digo lo mismo, que a mí creo que en un orfanato lo peor es... el hecho de que muchos cuidadores nos hacían sentir que no éramos nadie, o sea, que no servíamos para nada, continuamente eran comentarios negativos de que jamás saldríamos de allí, que esa era nuestra vida, que no, o sea, tú ahí no veías a un niño con ganas de ser bombero o policía porque ya esos sueños te los arrancaban de cuajo, ¿no? ¿Y crees que eso está generalizado en los orfanatos de Rusia? ¿Suelen ser cuidadores con poca vocación pedagógica? Yo creo que sí, porque más adelante, unos años más tarde, me llevan a otro orfanato en Ucrania y experimenté otra cosa completamente distinta. O sea, yo estuve ahí unos meses que no recibí nada malo, o sea, y me sentí por primera vez en mi vida persona, porque eran cuidadores que sin necesidad de gritarme o de anularme, hacían que yo fuera creciendo y... no sé, me hablaban con paciencia, me sonreían, una cosa que pocos cuidadores hicieron en el orfanato de Moscú. O sea, que veías en Ucrania un trato distinto al de Rusia, sí. ¿Y tú crees que eso es algo totalmente habitual? Sí, totalmente diferente, o sea, nada que ver. Sin embargo, en medio de esos problemas, de esos sufrimientos en ese orfanato, hubo también un ángel especial, ¿verdad? Sí, hubo un ángel especial, pero antes hubo otro. A ver. Cuando esto tampoco... O sea, estoy sacando cosas del libro ya, porque quería reservármelo, pero bueno. O sea, que estás escribiendo un libro. Sí, estoy escribiendo un libro. Eso no lo sabíamos, aquí ya hay un poco de primicia. Bien. El caso es que yo cuando entré al orfanato, el primer día, me acuerdo, hubo una mujer que se encargaba del canto, en plan de enseñar a cantar a los niños. Tocaba pues los instrumentos, tocaba la guitarra, el piano y todo eso. Y entonces se fijó en mí y me dijo, vente mañana que te voy a enseñar a cantar. Entonces empecé a asistir todos los días a clases de canto hasta que, o sea, ella vio que me gustaba tanto que empezó solo a centrarse en mí. Entonces me estuvo durante muchos años enseñando a cantar, empecé a tocar el piano, empecé a dar conciertos y de hecho una vez gané un concurso regional de canto. Caramba. Claro,
Y yo me acuerdo que el día que gané el concurso, claro, había un público pues de 1.000, 2.000 personas. Yo estaba ilusionado porque creía, bueno, pues eso, cuando eres niño te crees todo, ¿no? Y te imaginas de todo. Entonces, cuando gané dije, esta es mi salida del orfanato, o sea, como que a partir de ahora voy a ser famoso, me va a ir todo bien y me van a sacar de aquí, ¿no? Y no fue así, o sea, simplemente gané, recibí un premio que eran, no sé, unas raquetas de tenis, me acuerdo además de plástico, unos juguetes y tal, y para el orfanato otra vez. Y volví súper triste, porque sí, volví triste porque... Pues eso, veía que no lograba salir de ahí. O sea, ¿En todo ese tiempo tuvisteis algún contacto con vuestros padres o no? Nada, nunca nada. Me vinieron a ver más que el día de mi conversión. Que fue, bueno, el ángel, o sea, esta profesora de canto, esta fue otro ángel, porque de todos los cuidadores que había que no tenían vocación para estar ahí, esta realmente tenía una mirada y una sonrisa que de verdad que hoy en día puedo decir que era un ángel de Dios enviado ahí, o sea, en el orfanato. Era como una pureza en la mirada que era increíble. Así que eso, claro, también te ayudaría, no a salir, pero sí a una autoestima, Sí. un decir, oye, aquí hay alguien, no soy, como dicen los demás, una basura, sino alguien digno. De hecho, una vez yo, por ejemplo, tenía ahí una dieta muy especial, porque como ella quería entrenarme para cantar, no podía comer pipas, no podía comer muchas cosas porque me rasgaban la garganta. Entonces, una vez me presenté a las clases de canto, porque que me habían dado una paliza ese día, una chica de mi grupo. Y ella me vio en plan, pues que asistí en plan desangrándome casi en la cara y bueno, se enfadó, me acuerdo que me cogió de la mano, pues, fuimos al grupo, empezó a gritar a la chica en plan, bueno, no sé qué le dijo porque se encerraron, pero solo escuchaba gritos desde dentro, o sea, ella estaba muy, muy enfadada y entonces de nuevo salió, me agarró el brazo, fuimos otra vez a nuestra sala de canto y ahí pues me dijo que esto no era normal, o sea, que yo... Efectivamente que no me conformara con eso, con que me peguen porque está mal hecho, ¿no? Y no sé, o sea, era como la persona con la cual podía un poco hablar sobre las cosas que sucedían en el orfanato, porque muchas veces en el orfanato se vive una mentira, es decir, cuando viene alguien importante o cuando viene alguien a adoptar, siempre nos hacían ponernos alfombras rojas, limpiar todo el orfanato como si... Bueno, era un disfraz que se le ponía en un día y todo el mundo actuaba súper bien con los niños, nadie, rompía un plato, todos éramos santos, hasta que, claro, se iba a la visita y ya volvíamos a la realidad. Y en esa realidad el Señor te envió a esa profesora de canto como un ángel y te envió luego a un sacerdote ortodoxo, un pope, ¿verdad? Cuéntanos cómo fue ese momento, creo que muy importante en tu vida. Pues este fue otro ángel muy importante, porque resulta que una vez una cuidadora nos dijo, oye, mañana hay una charla de un pope que viene a hablaros de Dios. El tema de Dios no era como muy importante, o sea, y por lo que he dicho antes, ¿no? Que estábamos pasando el comunismo a la democracia y el comunismo era todo lo contrario a Dios. Por lo tanto, es como que nadie le daba importancia y así fue. De hecho, de 300 niños que éramos, fuimos 3, o sea, a la charla, pero 3 tal cual, o sea, no es una forma de hablar. Y yo fui porque me llamó la atención la palabra Dios, que fue por un castigo que me metieron hacía 2 semanas, que es que cada día teníamos que limpiar y yo una vez dejé de limpiar, o sea, como que no quería limpiar, entonces me castigaron sin televisión y me encerraron en mi habitación común que dormía. Entonces yo veía a todos los niños ver la tele, que era como nuestra, o sea, como lo único que podíamos hacer a lo largo del día y entonces... Claro, cuando te dejaban sin tele me enfadé y es lo que me pasó, me enfadé mucho y me fui a dormir. Y cuando estaba enrabietado así en la cama, me fijé que había una estantería con muchos libros y hubo uno, que me acuerdo de él, que era un libro morado que sobresalía. Entonces me llamó la atención y fui y lo cogí y ponía Jesús de Nazaret. Y
me llamó mucho la atención y empecé como a leerlo, ¿no? Era la vida de Jesús en formato cómic, ¿no? Ujú. Y la leí y bueno, o sea, me llamó mucho la atención. O sea, para mí era un cuento de ciencia ficción, no era de Dios ni mucho menos, pero como que me llamó la atención y me pregunté ese día que por qué estaban matando a alguien que solo porque dijera que era hijo de Dios, ¿no? Y, o sea, como que me pareció muy injusto y me dolió, no sé, me tocó, ¿no? Ujú. Entonces, cuando esta cuidadora, al cabo de unos días, dice que viene un pope a hablarnos de Dios, yo empecé ya a sospechar en plan, Dios, ¿quién será Dios? ¿No? En plan, como que me llamaba la atención, por eso llevaba unos días que se me repetía esa palabra. Y me acordé de Jesús, que le habían matado por decir que era hijo de Dios. Entonces fue por eso, porque asistí, porque como que quería que alguien me explicara por qué le mataron, ¿no? Y en la charla fue cuando el Pope empezó a hablarnos de un Dios que nos quería, de un Padre que nos amaba, que cada vez que nos pegaban, a él le pegaban también, que él había sufrido también, que, bueno, nos acompañaba en todo. Y yo a medida que iba hablando yo me iba enfadando más y más, porque, claro, o sea, el tema de yo quería simplemente es que alguien me explicara, no que me lo llevara a mi terreno, en plan como que Dios también se preocupaba por mí, ¿no? Entonces, como tocó algo tan sensible mío, pues salté y me levanté y dije que dónde estaba su Dios, porque nosotros se había olvidado. Porque yo le dije, es que yo nunca le he sentido, nunca nos ha cuidado porque todos los que estamos aquí lo pasamos mal, nadie quiere estar aquí, pero nadie se interesa por nosotros tampoco, ¿no? Y entonces fue cuando él me dijo, tú después de la charla acércate y hablamos, y me dio unos iconos de unos santos, un librito azul de oración y unas velas. Entonces me dijo, tú pídele a Dios lo que quieras que él te lo dará. Y ahí fue cuando empecé a encerrarme por las noches en el baño. Te encerrabas en el baño y ahí rezabas. Y ahí rezaba. Me acuerdo, o sea, era una puerta grande que a la izquierda estaba el ventanal, ¿no? O sea, había una ventana grande que se veía la puerta principal del orfanato. Y me acuerdo que era invierno, o sea, que había mucha nieve, era muy bonito, o sea, era como un momento muy especial para mí, ¿no? Entonces llegaba, colocaba los iconitos de los santos en el ventanal, les daba un beso, no sé por qué, realmente, pero siempre, y de hecho hoy en día lo sigo haciendo, cada vez que veo una imagen de la madre o lo que sea, tengo que darle un beso, en plan... Uh-huh. Entonces, bueno, me arrodillaba, encendía las velas y leía el libro. O sea, lo que pasa es que era un libro de bendecir la mesa, de aprender a no sé qué, y al cabo de un tiempo me cansé de leerlo y empecé como ya un poco más a dirigirme a Dios de, oye, no sé quién eres, pero... Tú estabas buscando si existes, sí, muéstrate... Sí, porque yo necesitaba una señal de él. O sea, yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos que Dios nos hable, necesitamos que nos diga, yo estoy aquí. A Él sea la gloria, solo a Él. Él es el Señor, Él es el Salvador. A veces parece que no está, a veces parece que se ha olvidado de nosotros, que no está en nuestra vida. Pues nos está contando cómo se encontró con él Dmitri Conejo Sanz, nacido en Rusia, aunque ahora vive en Madrid. Y aquí, en este momento, en Radio María, está compartiendo con nosotros ese testimonio. Bueno, Dmitri, pues estábamos en ese momento que estabas en ese orfanato, lo pasabas mal, llega ese pope, os habla de Dios y le haces caso. Te pones a buscar a Dios, a hacer oración si existe. Te encierras en el cuarto de baño, pones tus iconitos, rezas. ¿Y qué pasó? ¿Qué fruto tuvo esa oración? Bueno, pues al principio ninguno. O sea, yo... Lo que me salvó un poco yo creo que fue perseverar, pero yo perseveré no porque realmente creyera en Dios. De hecho, mis oraciones eran bastante simples y siempre le decía, Dios, si existes, no sé qué. Era más bien por demostrarle, yo creo, al Pope de que efectivamente Dios no existía, ¿no? Por cabezonería, ¿va? De enterarse de que no existía. Y yo siempre he sido muy, muy cabezón, entonces, claro, yo quería como decirle la próxima vez, ¿no? De que él viniera a vernos, pues decirle, oye, yo he hecho caso a lo que tú me dijiste y el Señor, vamos, Dios sigue callado ante mí, ¿no? Pero sucedió algo y es que, bueno, después de 6 meses un poco perseverando y cada noche pues rezar,
bueno, llegó el día de mi cumpleaños y es que una enfermera del orfanato se me acercó el día anterior a mi cumpleaños y me dijo, oye, ¿qué es tu cumpleaños mañana? Claro, yo no tenía ni idea de lo que era. Y le dije, ¿y esto qué es? Entonces me explicó que, pues, que cada año cumplíamos un año más, no sé qué, y que yo al día siguiente iba a cumplir 8 años. Entonces eso a mí me llenó mucho de ilusión. Es como que era no sé, descubría que para mí era muy importante porque me vi que llevaba 8 años vivo y que me pareció muchísimo. Uh-huh. Y entonces, claro, pues me fui a dormir. Y el día de mi cumpleaños, cuando me despierto, bueno, dormíamos en cuartos comunes, no sé, esperé que todo el mundo se saliera de la habitación y me quedé a solas, ¿no? Obviamente nadie sabía que era mi cumpleaños. Y entonces algo me llevó a arrodillarme, me arrodillé en la cama y dije, Dios, nunca te he pedido nada, en serio. Pero a mí el Pope me ha dicho que tú eres todopoderoso y que para ti no hay nada imposible. Y lo único que hoy es mi cumpleaños y me gustaría pedirte de verdad una tarta. Que aquí, cuente hasta 3 y aquí aparezca una tarta. Yo creo en ti. Le dije, yo creo en ti, pero necesito, como que si esto ocurre, yo creeré en ti toda mi vida. Nunca dudaré de ti, ¿no? Y bueno, fue una pasada, porque conté hasta 3 y en ese momento, cuando digo 3, llaman a la puerta y entra una cuidadora con los niños detrás y dice, ha venido tu madre biológica con una tarta para ti. Madre mía. Y yo en ese momento ya, empecé a llorar. Menuda señal. Se me olvidó que era mi cumpleaños. Es que estaba tan emocionado porque de verdad es que Dios me dio la señal que necesitaba. Una de que estrella, estaba ahí. Vamos, tremenda. Sí. Más grande que la de Belén. Y además es curioso porque mi madre biológica solo me vino a ver esa vez. No había ido ninguna vez y se presentó justo ese día, en ese momento en que estabas pidiendo. Efectivamente, más que nada... Aquí ocurre otra cosa, que es que ella tendría que estar en la cárcel en ese momento, porque a nosotros al meternos en el orfanato, a ellos les metieron en la cárcel, porque entre otras cosas, cada noche me obligaban a robar en una fábrica de pienso que teníamos al lado de donde vivíamos. Entonces ellos donde sacaban dinero es que yo cabía por una verja que había y les sacaba sacos de pienso por la noche, para que ellos pudieran vender todo eso luego y conseguir así el alcohol. Entonces, bueno, un poco, yo dije, madre mía, qué pasada es el Señor. Así que pasaste ese 8º cumpleaños con su visita, con esa tarta y con esa alegría. Sí. Señor... Fue una pasada porque a partir de ese día además ya toda mi oración cambió. Empecé a rezar ya en serio pidiendo a Dios que nos sacara de ahí. Pero ya sabía que Dios estaba conmigo y que me estaba escuchando. Mi vida no cambió tampoco, es decir, seguía viviendo una vida normal a lo que estaba acostumbrado, ¿no? Pero era diferente. Yo sabía que Dios estaba a mi lado, que si me portaba mal también me iba vigilando, en plan, oye, no hagas esto. Y bien, la verdad que me gustaba mucho. Hasta que nuevo cambio de escenario, que pasó un par de años después. Efectivamente. Luego, empecé a pedir a Dios que nos sacara de ahí. En concreto, pues como veía que la gente iba adoptando, pues pedí a Dios que nos adoptasen a nosotros también. Y bueno, pues cosas de la vida al final, 2 años después, estábamos saliendo del orfanato adoptados, mi hermana y yo, además los dos. Los dos juntos por una familia Por una familia española, sí. Mis padres. Claro, y cuéntanos esa siguiente etapa de tu vida, ¿qué tal esos inicios aquí en España? Pues los inicios aquí en España fueron complicados. Vine con muchas heridas de las cuales no era consciente. Y es que yo creo que no hay nada peor que no ser consciente y creer que eres normal o como que todo en tu vida está solucionado. Pues así vine yo. Yo simplemente me limitaba a querer ser un niño más, ¿no? Un niño normal, sin darme cuenta que tenía un pasado muy duro y que había cosas que me condicionaban. Yo era el típico niño que en el colegio pues rompía las cosas, que me llevaba partes de incidencia, que necesitaba constantemente llamar la atención de los profesores, de mis compañeros. Por eso, por cubrir ese vacío que traía de Rusia, ¿no? De cariño que no recibí en su día, pues yo lo necesitaba
saciar siendo el centro de atención, simplemente. Y entonces, bueno, o sea, fueron años complicados. Es verdad que el idioma, o sea, vamos, el idioma lo aprendí muy rápido. Y luego que los niños también a esa edad son un poco crueles. Entonces, bueno, se metían conmigo, que si ruso, que si no sé qué, que si eres adoptado, que si vete a tu país, que no sé qué. Y hasta que un día pues pegué a uno. Eso que decía, alguna vez te oí decir, lo solucioné al modo ruso, ¿no? Eso es, el método tradicional ruso. Sí, porque le di porque ya, o sea, yo me di cuenta a través de esa pelea que yo también tenía una herida muy grande. Y es que yo no me gusta la violencia, pero cuando se me presenta una situación muy tensa es como que vi que tendía a nublarme. Y cuando me nublaba podía pasar cualquier cosa. Entonces, en esa pelea pelea no puede llamarse pelea porque es que no paré de darle, me tuvieron que separar, me volví, perdí el control de mí mismo y, o sea, el chaval, el pobre, sangrando y todo, y yo no paraba. Entonces, como que ahí me di cuenta que, o sea, además que yo lo único que traje de Rusia fueron los iconos de los santos a los que cada noche pues me presentaba y rezaba, seguía rezando, ¿no? Y claro, esa noche me acuerdo de rezar y casi llorar porque yo no soy así. O sea, yo sabía que yo no era así, pero que se me había ido completamente ese día. Y fui a pedir perdón al día siguiente al chaval. Y él, me dijo que no quería saber absolutamente nada de mí. Y le dije que yo no era así y me dijo, me da igual, no quiero saber absolutamente nada de ti. Pero también tuviste otro tipo de experiencias. ¿Alguna niña por allí que te gustaba? Sí, ya cuando en la ESO, pues resulta que me enamoré de una chica. Y bueno, pues si ya antes necesitaba ser el centro de atención, ya si me ponían a la chica que me gusta delante, pues era 10 veces más. O sea, yo necesitaba que ella, llamar su atención en concreto, ¿no? Y al final, bueno, empezamos a salir y... Con 13 años, sí, con 13 años. Y bueno, yo... En ese momento, como claro, yo vine aquí con una fe muy inmadura, o sea, yo sabía de Dios, le quería, sabía que Él me había rescatado, seguía rezando, pero mi fe era muy inmadura. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene una fe inmadura es muy fácil, empezar a seguir ídolos, ¿no? E idealizar a personas. Entonces, en mi caso, lo que hice fue idealizar a esta chica y la convertí en mi Dios sin querer, ¿no? Y el problema de eso es que cuando una persona la idealizas y falla, todo tu mundo se derrumba en un momento, que fue lo que me pasó. Claro. O sea, 2 meses después de empezar a salir con ella, lo dejamos porque ella se tenía que ir a Uruguay, porque resulta que sus padres se habían divorciado y bueno, claro, a mí eso me sentó tan mal que me sentí completamente traicionado por Dios, le eché la culpa de todo y además le empecé en plan a insultar, empecé a gritarle que le odiaba, que no quería saber nada de él y dije quiero seguir mi camino. Entonces fue la primera vez que cogí los iconos que traje de Rusia, de los santos, y los tiré contra el cajón y ahí los dejé, estuvieron 15 años ahí encerrados. Madre mía, así que hubo una separación del Señor después de haberos conocido, digamos. Efectivamente. Te enfadaste con Él y entras en una etapa... no muy buena, ¿verdad? No muy buena. Del estilo de vida español, europeo de la juventud disipada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Efectivamente, sí. Además es que yo era el que provocaba a la gente, o sea, era el que... Porque siempre había tenido como un poco... Mi madre siempre me lo había dicho, que tenía siempre como características de liderazgo, ¿no? En plan, como que me gustaba ser el líder, como llevar a la gente y tal. Y en ese momento empecé a usarlo, pero para hacer daño, para hacer mal a la gente, ¿no? Y solo beneficiándome a mí mismo, solo mirándome a mi ombligo y creyendo que todo el mundo giraba a mi alrededor. Yo, mientras me engañaba pensando que era el tío más feliz del mundo, como que no tenía que rendir cuentas a nadie, hacía lo que me daba la gana con las chicas, la fiesta, malas compañías,
Con mis padres la relación se deterioró muchísimo, empezaron a sufrir mucho, sobre todo mi madre. Les disgustaste mucho. Sí, porque empecé a escaparme de casa y a desaparecer semanas enteras. Mi madre, sufría muchísimo. Mi padre era distinto. Mi padre es militar, entonces sabía que iba a volver, porque no tenían nada, ¿no? Pero mi madre lo pasaba súper mal, súper mal. Y es que aquí es verdad que una cosa que me he dado cuenta, que es que cuando vemos que tenemos ya todo, descuidamos muchísimo, o sea, es como que tendemos a descuidar la relación con Dios y a dejar de rezar, y es lo que yo, como ya tenía todo, es decir, ya no necesitaba, o yo creía al menos que no necesitaba a Dios porque Él ya me había rescatado de Rusia, pues dije, ala, ahí te quedas y yo sigo mi camino, que ya no te necesito para nada. Claro, me estaba estampando completamente, ¿no? Porque es eso, cuanto más te vas perdiendo, el Señor siempre está ahí, te ama y te está esperando, ¿no? Pero luego ese encuentro te va a hacer sufrir, o sea, quiero decir que vas a sufrir por el tema. A mí lo que me pasó, que cuando me encontré con Dios fue... Aquí seguimos en Radio María, escuchando el testimonio de Dimitri Conejo Sanz, ruso, adoptado en España. Tras ese encuentro de pequeño con Dios, viene a España y bueno, pues por esa decepción que nos ha contado antes y una serie de circunstancias, se olvida del Señor, le deja a un lado y entra en esa vida de tantos jóvenes europeos separados del Señor, pensando que todo es placer, es fiesta, es juerga. Y precisamente escuchábamos una canción que a él le gustaba mucho, a Vichy, y este chico tan famoso, tan rico, que parece que lo tenía todo, se suicidó no hace mucho, con 29 años. Y es que si no tenemos al Señor, nos falta todo. Pero tú, Dimitri, te habías separado de Él. ¿Cuándo volvió a aparecer el Señor en tu vida? ¿Estabas también dando disgustos a tus padres? Bueno, ¿cuál fue la siguiente etapa de tu vida? La siguiente etapa fue el ejército, que fue cuando rocé mi punto más bajo en la vida, yo creo. O sea, te ingresaste... Sí, yo me metí voluntariamente como soldado profesional. Ajá. Más que nada porque mi padre me dijo que mi madre sufría mucho cada vez que yo escapaba y que él no iba a permitir eso. Entonces o me ponía a trabajar en serio o me ponía a estudiar en serio, pero que se acabaron las tonterías. Entonces yo con 19 años le dije, pues me meto al ejército. Mi padre, mi familia es militar, entonces me pillaba, me era muy familiar. Claro, estaba todo. Encantado que lo hicieras. Claro, mi padre, encantadísimo, sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y es que me metieron una caña increíble. Y la verdad es que, al principio todo fenomenal, porque efectivamente entré en el ejército, creía que ya no tenía que dar explicaciones a nadie, porque además vivía en el cuartel ya, dormía en el cuartel, no quería estar en mi casa. O sea, tenía la opción, ¿no?, de ir a casa a dormir, pero mis padres me dijeron que si iba a dormir, que parte del sueldo iba también para la casa y todo, pero le dije que no, que yo era libre, que yo quería hacer lo que me diera la gana y que era mi libertad, ¿no? Yeah. El típico discurso que hoy en día te echan. Así que, estuve así durante año y pico, malgastando todo el dinero que ganaba, es decir, yo el día 1 cobraba y el día 8 estaba ya en plan que no tenía ni un duro. Entonces, pues simplemente... O sea, ya en plan empezar a pedir a los compañeros, nos pedíamos los unos a los otros, muchísima fiesta. O sea, yo hice un cálculo, me da vergüenza decirlo, pero gasté como en 2 años unos 15.000 euros solo en fiesta, o sea, 2 años. Y luego, pues eso, mucho tema de querer cuidar mi imagen, de ropa, de que tenía que estar perfecto cada vez que salía, que cada vez que salíamos teníamos que ligar, porque claro, a las niñas les encantaba, cuando decía sobre todo que yo era militar. Entonces, como que todo eso, al final yo creía que era libre, ¿no?, que estaba haciendo lo que me daba la gana. Pero en el fondo lo que hacía era esclavizarme más y más y más y más, o sea, y claro, empecé a hacer mucho el tonto. Sí es cierto que Dios, a pesar de estar lejos de Él, me protegió de 2 cosas. Una de ellas es la droga, es decir, mis compañeros, algunos de ellos se metían, entonces a mí siempre me dio asco eso, me dio mucho asco, entonces como que no
ni lo probé. Sí es verdad que hubo una vez que ya iba tan borracho que dije a uno de mis compañeros, uno de mis amigos, dame de probar eso, que quiero probarlo. Y en ese momento todos me animaron a hacerlo, pero el chico me miró, me cogió del cuello y me dijo, no voy a permitir que tomes esto, déjame, o sea, yo me podré hundir porque ya estoy enganchado, dice, pero yo no pienso permitir. Y me sorprendió ese momento tanto que dije, jue, o sea, la droga es una línea que no puedo pisar, o sea, no quiero ni acercarme a ella. Uh-huh. Pero fue como un ángel del Señor, sí. Total, o sea, es que no tiene otra explicación. Y luego otra segunda cosa que me protegió mucho es del tema de la prostitución, porque algunos de mis compañeros también, cada vez que acabamos la fiesta, pues se iban de prostitutas, y yo, como no tenía coche, no tenía nada ni cómo volver al cuartel, les tenía que acompañar y me quedaba en la puerta del prostíbulo. Y bueno, pero a mí es que es un tema que me daba tanto asco que simplemente es que no quería ni entrar, ¿no? en eso. Y bueno, como todo, al final todo tiene... Cuando tú construyes y buscas un afecto, un cariño o amor que tiene fecha de caducidad, pues efectivamente cuando llega esa fecha se te cae todo el mundo encima, ¿no? Y fue lo que me pasó, que me quedé un día solo en el cuartel, y cuando estaba en el cuartel, que todos mis compañeros estaban de fiesta, de repente me dio a pensar qué es lo que había hecho yo de bueno desde que me alejé de Dios. Simplemente me vino esa pregunta, no me preguntes por qué, pero me vino esa pregunta. Uh-huh. Entonces empecé a pensar en toda mi vida, en plan, recordé Rusia, recordé todo lo que había, no sé, toda la relación que tenía con Dios antes, recordé a todos los niños que se quedaron ahí, que no tuvieron una oportunidad. Recordé a mis padres todo el mal que les había hecho escapándome de casa, todo el sufrimiento que les había provocado, cómo utilicé a las chicas, cómo utilizaba a las personas solo para beneficiarme yo y que me daba igual el resto. Entonces, Dios apareció cuando fui a hacer lo mismo que hizo este chico Avicii, que el cantante que acabamos de escuchar. Pues yo agarré una navaja y estuve a punto de suicidarme, porque vi que me sentí tremendamente solo. O sea, sentí que había alejado completamente a todo el mundo de mi lado y que lo que me quedaba era que no valía nada. O sea, estaba completamente solo. Entonces, cuando me fui a cortar las venas, de repente sucede otro milagro en mi vida, que es simplemente que dije, Dios, ¿por qué estás en silencio conmigo? Todo esto llorando, porque, o sea, yo tenía mucho miedo, ¿no? a lo que estaba a punto de hacer, y con el corazón ahí palpitando ahí, pum, 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 y dije, Dios, ¿por qué estás en silencio conmigo? Y en ese momento suena el teléfono, y era una amiga de la cual no sabía hace muchísimo tiempo, que me dice, te llamo para invitarte a un cursillo de cristiandad. O sea, yo en ese momento tiré la navaja, empecé a llorar de felicidad, de repente como que empecé a reírme, bueno, un cúmulo de sentimientos increíbles, porque había tanta tensión en ese momento que no me creía que Dios respondiese tan rápido. O sea, con los 8 años dices, Señor, si estás ahí, que me llegue la tarta y llega tu madre. Claro. Y cuando vas a suicidarte no me dices nada y en eso te llaman a invitarte a un cursillo que te da chico. Desde luego el Señor te deja pasarlo mal, pero al final aparece, ¿eh? Sí, siempre ha sido así conmigo. O sea, y la verdad es que, bueno, ahí es cuando hago mi cursillo de cristiandad. Le dijiste que sí, claro. Sí, le dije, no. apúntame, y me dice, ¿pero quieres que te explique de qué va? Digo, me da igual, apúntame. Que es que me da igual lo que sea. Y entonces nada, me apuntó, hice mi cursillo de cristiandad, y ahí fue un momento muy especial para mí, un momento muy especial. No me convertí en sí, porque es verdad que yo creo que, siempre lo digo, ¿no? Yo creo que ya venía convertido, yo creía en Dios, a pesar de estar lejos de Él, creía en Él. Entonces, lo que sí me sucedió en el cursillo es que de repente
me di cuenta que esa era mi casa. O sea, que mi vida está junto a Dios y que no puedo soñar mi vida sin Él. Porque aunque no lo quiera, es que Él y yo somos uno. Es como mi Padre que siempre me ha guiado. No puedo imaginarme ni un solo día, ni un solo instante, ¿no?, sin la presencia de Dios en mi vida. Y ese ardor que sentí en ese momento, pues claro, empecé a pensar en qué era realmente lo que me había provocado todo esto, ¿no? El tanto odio, tanto mal, ¿no? Y de repente el Señor me lo descubrió en un momento de oración, y es que odiaba a mis padres biológicos. O sea, todo se resumía en mi odio hacia mis padres biológicos, porque es verdad que es que yo les odiaba, deseaba que se muriesen, bueno, lo peor, les deseaba lo peor. Y ahí sentiste una llamada muy fuerte a perdonar. A perdonarles. Sí, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. O sea, yo estaba en el sagrario y dije, Dios, ¿cómo se perdona a alguien? Porque no tengo ni idea. O sea, y en ese momento Él me mostró, o bueno, no que me mostrara, sino que me hizo ver que a pesar de todo el mal que ellos habían hecho, había una cosa por la cual les debía el amor y el respeto infinito, que es que me dieron la vida, ¿no? Y en ese momento, cuando caigo en eso, claro, empecé a llorar y por primera vez en un montón de años sentí amor hacia ellos. O sea, sentí cariño e incluso me di cuenta de lo mal que me había portado con ellos, porque ellos estaban enfermos y yo no supe entenderlo. Todo el rato, porque yo era mi centro de atención. Todo el rato me miraba a mí mismo. Entonces, cuando uno se mira a sí mismo, es imposible fijarte en ese tipo de detalles de que a lo mejor tu hermano está sufriendo al lado y no te das ni cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las constelaciones giran a tu alrededor. Y en un momento el Señor, pues, por un rato me despejó de ese egoísmo mío y me mostró a mis padres biológicos y sentí amor. Y cuando uno siente amor, pues indudablemente perdona. Y yo es lo que hice, perdoné y a seguir. O sea, salí rollo San Pablo del cursillo. Así es. Y además creo que también desde entonces te hiciste más mariano. Quizá hubo alguna persona que te acercó también más a la Virgen. Ciertamente el cursillo de por sí ayuda a ello. Efectivamente, yo del cursillo salí con una novia. Entonces, vaya. Claro. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que por primera vez en mi vida estaba viviendo un noviazgo casto. O sea, de esperar, claro, para mí era todo nuevo. Yo no lo entendía, es decir, yo no lo hacía porque realmente lo entendiera, lo hacía por respeto a ella, porque ella sí que lo tenía muy claro. Y entonces yo tenía como cierta dependencia, es decir, yo tenía una herida de la infancia que más adelante el Señor sanaría, pero aún no me había dado cuenta, que es que necesitaba rellenar ese hueco que tenía, ese vacío de cariño, necesitaba rellenarlo. Entonces era capaz de hacer lo que sea por rellenarlo. Entonces ese respeto hacia esta chica era más bien pues como una búsqueda en el fondo de mí mismo, ¿no? No me salía desde la libertad de decir quiero respetarla, quiero cuidarla, quiero tal. O sea, sí lo hacía, porque es verdad que a mí siempre me ha gustado ser un poco caballero y todo eso y cuidarlas, pero lo hacía buscando a mí mismo, es decir, porque sabía que si yo hacía eso ella me iba a querer, por tanto yo me iba a sentir querido, ¿no? Y ese vacío que tenía de cariño y de amor de la infancia se rellenaba, temporalmente al menos, ¿no? Y gracias a esta chica, claro, cuando en el plano del noviazgo no interviene el sexo, curiosamente empiezas a fijarte en muchos otros detalles que el sexo nublaba, ¿no? Y yo empecé a conocerla tal y como era ella, y empecé a darme cuenta que por primera vez en mi vida pues me fijaba en plan, no sé, en cosas por las que ella se preocupaba, cosas por las que sufría, por las que se alegraba, ¿no? Y me parecía muy bonito eso, me parecía como impresionante el conocer a una persona,
también estuvimos un año, tampoco es que descubriese muchísimo, pero sí me dio eso, ¿no? Que de darme cuenta que el sexo nubla muchas veces, que si no se respetan los tiempos, malo. Y resulta que esta chica, entre otras cosas, me enseñó a rezar el rosario. O sea, cada día rezábamos un rosario el uno por el otro y por nuestro noviazgo. Y bueno, o sea, empecé a enamorarme de la madre muchísimo. O sea, pero hasta tal punto que dejé de casi de hablar con el Señor, porque es que, o sea, mi oración era con la madre. Me sentaba, iba a rezar al Señor y acababa siempre hablando a la madre. O sea, porque me sentía como... No sé, es un amor tan grande que me nacía de dentro que yo decía, pero madre, ¿qué pasa aquí? O sea, así que el Señor se sirvió de esa chica, de esa mujer, para llevarte a la gran mujer, sí, a la bendita sí. de las mujeres. Pues si te parece, vamos también nosotros a invocar a la Virgen María con alguna canción, oración, que seguro que también nos va a ayudar. Pues aquí seguimos, tras orar a la Virgen en Radio María, escuchando el testimonio de Dimitri Conejo. La conversión es un proceso, ¿no? Uno no se convierte un día y ya está. En la vida de Dimitri hubo ese momento, ese pope que le habló, ese buscar a Dios, esa oración el día de su 8º cumpleaños, ese momento en que se iba a suicidar y el Señor, a través de aquella chica, le llama a un cursillo de cristiandad, ese perdonar a los padres, ese noviazgo en castidad, pero la vida sigue, tenemos momentos mejores, momentos peores, en parte nos convertimos, en parte del todo no, y del todo había algo en tu vida, Dimitri, que aún no estaba plenamente claro. Bueno, nunca lo está en la vida de nadie, pero bueno, es todo un proceso, ¿no? Pero cuando se acabó ese noviazgo, tengo entendido, porque alguna otra vez te escuché, que tuviste otro y de nuevo ahí no estaba muy claro cómo había que enfocarlo y no, tu vida no era del todo todavía como el Señor quiere, ¿no es así? Eso es. La verdad que, bueno, dejé el ejército cuando lo dejo con esta chica y me meto en la ingeniería de telecomunicaciones. Y entonces, como seguía con la herida esta de buscar cariño por todas partes, resulta que, bueno, me fijé en una chica que... Compañera de la carrera. Sí, compañera de la carrera, en una fiesta que hicimos, me llamó mucho la atención, empecé a hablar. Y al final, pues, me pareció muy guapa, muy simpática, y de repente le pregunté, claro, yo estaba cerca de Dios, ¿no? Entonces, como que le dije, oye, ¿y tú el tema de Dios cómo lo llevas? Y empezó a reírse, dice, ¿qué Dios? ¿Qué me está contando? Dice, yo soy atea, no, yo paso de esas cosas y tal. Entonces, en ese momento, o sea, salió como mi instinto de San Pablo, ¿no? De decir, yo a esta la convierto, que es la mayor tontería que pude decir en ese momento, para mí dentro, pero bueno, el caso es que lo dije y empecé a conquistarla. Y bueno, pues 3 semanas después, estábamos ya juntos, saliendo, y me acosté con ella. Entonces, cuando me acosté con ella, al principio dije... Pues bueno, mañana me confieso, ¿no? Y, o sea, sí sentí como dolor, porque obviamente, sabía que estaba volviendo a caer a las andadas de antes, ¿no? Y al día siguiente me fui a confesar, muy arrepentido, pero claro, días después vuelvo a caer y ya como que me arrepentía menos, así, hasta que dije, ¿para qué me voy a confesar si es que mañana voy a caer otra vez, ¿no? En consecuencia dejé de comulgar. Y empecé a vivir, pues eso, una fe tradicional, diría, ¿no? De ir a misa los domingos porque mis padres van y ya está. O sea, pero ni oración ni nada. Bueno, miento, la única que me atrevía a rezar era a la Virgen, que le pedía cada noche por nuestro noviazgo, que le pedía en plan por mí también. Y digo a la única porque a Dios no me atrevía a dirigirme porque me sentía indigno. O sea, como que me sentía tan hipócrita que decía, es que tenía una imagen de un Dios como, en vez de un Dios de amor, un Dios castigador que está esperándome ahí para meterme un bofetón en cualquier momento. Pero es bonito que al menos... con la Virgen María sí te quedó el decir, bueno, como tantas veces pasa que la madre pues hace ahí su cariño con el niño y lo disculpa ante el padre, te quedó ese enganche con el Señor a través de la Virgen. Sí, vamos, o sea, de hecho cuando se lo conté a mi madre, porque ella empezó a ver que yo estaba viviendo una fe ya
que algo había sucedido y entendió que era por esta chica, ¿no? Entonces, o sea, no que la culpable fuera esta chica, sino que bueno. Y resulta que me dijo, ¿tú estás rezando? Y le dije, mira, yo soy capaz solo ahora mismo de rezar a la madre. Y me dijo, bueno, al menos me quedo tranquila. O sea, se quedó más tranquila porque decía, mientras estés cerca de la madre, ella te mantiene ahí. Aunque mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí, dice Eso una es. bella canción. ¿Y cómo siguió esa relación y ese intento de convertirla que parece ser que no iba muy adelante, ¿no? Claro, yo es verdad que sabía que para parar con todo el tema del sexo, de todo lo que estaba viviendo mundano completamente, tenía que convertirla, porque yo creía que la conversión venía por las personas. Entonces empecé a invitarla a un cursillo, venga tal, tienes que hacerlo porque es que va a venir bien, no sé qué. Pero claro, a la vez le estaba dando un contraejemplo, o sea, era como absurdo totalmente, ¿no? Claro, la chica pues rechazándome continuamente, en plan que no quería saber nada, y al final pues empezamos, o sea, llevamos 3 años y medio de noviazgo, empezaron las discusiones muy fuertes ya y empecé a darme cuenta que con ella me sentía incómodo, o sea, pensaba en mi futuro y no sé, algo no me cuadraba, o sabía simplemente que no quería que fuera ella, pero tenía miedo a quedarme solo. Entonces, ese miedo a sentir la soledad era lo que hacía que no consiguiera dejarla, ¿no? De decir, se acabó. No. Entonces el Señor pues utilizó a una amiga mía, a otra amiga, en vacaciones. Resulta que fui a cenar con ella y me hizo una simple pregunta que me dio tantas fuerzas que dije, este es el momento, o sea. Y es simplemente que me preguntó, pero tú, Dimitri, la ves como la mujer de tu vida. Claro, esa pregunta nunca me la había hecho nadie, y porque es que es una conversación que salió, que hablábamos del matrimonio, ¿no? Y me dijo, es que yo creo que no tienes ni idea de lo que es el matrimonio, Dimitri. Dice, vives una fe, pues eso, de domingos y ya está. Dice, pero eso no es Dios. O sea, no sé, no bajes de nivel tanto a Dios, porque eso es tu Dios que te has creado. Y entonces, o sea, en ese momento como que una voz muy fuerte por dentro me resonó, en plan, Dimitri, tienes que dejarla. O sea, es que quieras o no, porque yo no puedo sino hacer nada en ti. O sea, me estás rechazando otra vez, sin darte cuenta, porque es verdad que no hay peor cosa que intentar convertir a un converso. O sea, porque el converso cree que ya lo sabe todo y que no a nadie le tiene que enseñar nada, ¿no? De hecho, yo creo que es más difícil eso que convertir a un ateo, porque al menos te da una oportunidad a veces. Y nada, pues vuelvo a Madrid y le digo a esta chica, vamos, lo dejo. Le digo que es que yo soy de Jesús, que no me imagino una vida con ella. Es como que me dio mucha fuerza, me dio mucha confianza el Señor. O sea, directamente como que sentí que me decía que si lo hacía, que él me iba a cuidar, que no pasaba nada, que esto era el comienzo, ¿no? Y joder, fue una de las mejores decisiones que pude tomar en mi vida, de verdad, porque noté, en el momento que lo estaba dejando, noté una liberación como de tirar una mochila, decir, el Señor me está dando otra oportunidad para empezar a construir, para empezar a formarme sobre el matrimonio, sobre qué es la castidad, sobre, no sé, tantas cosas que desconocía y que me limitaba simplemente a dejarme llevar, a dejarme llevar por lo que me decía el mundo, ¿no? No era yo el dueño de mi vida, sino era el mundo, o sea, como que necesitaba seguir a la sociedad. Dije, chao, o sea, paso completamente de todo eso. Pero ahí seguía la herida, ¿no? La herida esta de intentar rellenar en vez de Dios ese vacío, rellenarlo de chicas. Y seguía con el tema de las chicas, pero católicas. Yo me decía, joder, pues yo solo puedo estar con chicas católicas para no caer, ¿no? Y así fue, pero a los 6 meses otra vez, fracaso de noviazgo, caí, o sea, en plan como que se acababa todo. Y yo, claro,
ya empecé a preguntar, Dios, pero si te lo he entregado todo. O sea, ya estoy bien, estoy cerca de ti, ¿qué está pasando, no? No entiendo nada, ¿qué tengo que hacer? Porque yo tenía clara mi vocación, ¿no? Bueno, y la tengo clara. Y un día, cuando le pregunté eso al Señor en el sagrario, me dijo, Dimitri, quiero que estés solo durante una época, en plan, sin ninguna chica. O sea, salí corriendo ese día del sagrario porque me dio mucho miedo. Es que yo tenía un pánico a la soledad. Claro. Pánico. O sea, un niño que de pequeña está abandonado, pues lleva siempre esa herida, ¿verdad? Sí. Ese miedo a la soledad. Pero pánico horrible. O sea, es que de verdad que no me veía decir, no puedo estar solo. O sea, necesito una persona cerca o necesito a alguien, una chica que me cuide o como que me quiera, porque si no me siento el tío más infeliz del mundo. Bueno, o sea, me daba agobio. Y un día estaba conociendo a una chica y el Señor, cuando no funciona el plan A, pues va por el B, ¿no? Que normalmente no suele ser tan suave como el plan A. Y es que sencillamente me gustaba una chica que estábamos conociendo, quedando y tal, y resulta que un día me planto delante de ella, me siento y veo que no siento absolutamente nada por ella. O sea, el día anterior me encantaba y ese día es como que dije, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, como que todos mis sentimientos desaparecieron. Y le dije, oye, que mira, me pasa esto. Ella era católica, o sea, me dijo, joder, pues habérmelo dicho antes, que el Señor te estaba pidiendo en plan tiempo para él, tal, porque, joder, pues a mí me gustas, tal. Dije, bueno, pues lo siento, rezaré por ti. Y ya está. Y ahí empecé, o sea, fui a una parroquia y dije, Dios, aquí comenzamos nuestra etapa, háblame, habla a tu siervo, o sea, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y realmente fue una etapa de soledad que le puedo asegurar que nunca he tenido un año tan increíble con el Señor. Estuve un año. Ahí fue un noviazgo espiritual centrado en el Señor, totalmente. Sí, impresionante, o sea... ¿Y no te moriste? ¿Pudiste aguantar la soledad? Luego no es para tanto, es súper fácil. Pues si te parece, hacemos otro momento musical para que todos nosotros le digamos al Señor que sí, que también nuestro corazón, cada uno en su vocación, quiere ser solo de Él. Bueno, pues aquí estamos ya en la parte final de esta entrevista testimonial con Dimitri Conejo, que nos está contando pues cómo desde su infancia tan dura, todo un proceso lento de conversión, con altos, con bajos, y bueno, nos habíamos quedado, Dimitri, en ese momento en que el Señor te pide no tener de momento más relaciones de noviazgo, sino centrarte en Él, formar tu corazón. ¿Qué descubres en esta etapa de tu vida, después de haber estado en todas esas situaciones, tantas fiestas, tantas novias? ¿Cómo viviste? ¿Qué te enseñó el Señor en esta etapa? Pues lo primero que destacaría de esa etapa es que me enseñó a estar en silencio, porque me di cuenta que vivía mi día a día rodeado continuamente de ruido que me impedía oírle, y me metía en el activismo, me metía a hacer cosas y que si hoy he quedado con que si tengo que trabajar no sé qué, y al final me di cuenta que no tenía momentos de silencio para dedicarle a Él, ¿no? Y entonces empecé a hacerlo, sencillamente. Y en ese silencio, lo primero que me pidió el Señor fue que comenzara a escribir este libro que estoy escribiendo. Y luego empezó a mostrarme muchas cosas de mi vida que yo no me había dado cuenta y que me hacían un daño terrible y que empezó a sanar, ¿no? Una de ellas, lo primero que me enseñó es la importancia de saber qué es lo que buscas, ¿no? Él directamente en un momento de oración me preguntó, Dimitri, ¿qué es lo que...? O sea, me acuerdo de rezar por la mujer de mi vida, porque dije, voy a estar solo, pero voy a aprovechar para pedir por la mujer de mi vida, que no sé quién es ni dónde estará, pero al menos que el Señor la cuide. Y lo que le pedí a Dios es, prepárame mientras, y cuando sea tu voluntad, preséntamela. Entonces, un día rezando por ella, el Señor como que me susurra así al oído, pero tú, Dimitri, ¿qué buscas en una mujer? ¿No? ¿Qué buscas? Porque entonces dije, joder, pues no tengo ni idea. O sea, es como que me di cuenta que sí, que más o menos sabía
cosillas que me gustaban de las chicas, de tal, pero yo empecé a pensar en plan, ¿qué es lo que realmente busco, no? Y empecé, o sea, dije, bueno, pues voy a escribir qué es lo que busco en una chica. Y empecé a escribir. Y bueno, al terminar me di cuenta que nada de lo que había escrito lo tenían las chicas con las que había estado. O sea, tenían alguna cosilla y tal, pero nunca una chica íntegra de decir, es ella. O sea, de decir, jo, es que es todo lo que busco, ¿no? La segunda cosa que el Señor me mostró es que yo también tenía que dar algo. Es decir, que tenía, o sea, y me preguntó qué es lo que yo daba a cambio por eso. O sea, hasta qué punto estaba dispuesto a salir de mí mismo, sacrificarme, ¿no? O sea, eso fue un punto yo creo que de madurez, de asistir a charlas de sacerdotes que me contaban, ¿no? Que, pues, cómo saber un poco salir de ti mismo, te hablaban del amor. Y claro, al final, después de unos meses, me di cuenta que la conclusión es que yo lo máximo que puedo hacer por esta mujer es que mi batalla cada día sea llevarla al Señor, o sea, acercarla a Jesús, porque todo el bien que yo puedo hacer es que es de Dios, o sea, no sale de mí, sino de Él. Él es el que me da la gracia, ¿no? Entonces, yo lo que puedo procurar es acercarla a Él. Lo tercero, y esto ya entramos en campo de pureza un poco, yo me di cuenta que cuando iba por la calle caminando, que no paraba de mirar a las chicas, y un día pasó una chica y me sentí incómodo, en plan, decir, ¿por qué estoy mirando? No me sentí libre, sencillamente, ¿no? Entonces, en un momento de oración dije, Señor, quítame esto, o sea, o sea, ¿para qué me sirve estar ahora entrenando o formándome si no puedo controlar este tipo de cosas, ¿no? Y me di cuenta que la infidelidad comenzaba, entre otras cosas, por el pensamiento y la mirada, no cuando ya has caído, ¿no? Y empecé a entrenar, sencillamente, cada vez que salía a la calle y pasaba una chica, yo fijaba en el horizonte un punto y no me movía de ese punto hasta que la chica pasara, ¿no? Y iba caminando como un robot. Pero bueno, al final me sirvió. O sea, me sirvió porque al cabo de unos meses me di cuenta que ya no me hacía falta fijar ese punto en el horizonte y que podía andar por primera vez por la calle libre, ¿no? Que no me dejaba llevar por el instinto, ¿no? Que muchos amigos míos me decían, tío, eso es el instinto, eso es que funcionas bien. No, perdona, o sea, yo no soy un perro. O sea, el Señor me hizo libre y yo puedo perfectamente controlar, ¿no? Eso. Y luego, la cuarta etapa que pasé dentro de este periodo de soledad es el tema de la pornografía y la masturbación. Y es que yo le entregué a Dios todo, pero había una cosa que era la pornografía que caía continuamente y dije, ¿para qué me sirve entrenar o entrenar la mirada si luego llego a casa y es que, o sea, hay algo que es incoherente, ¿no? Porque además me di cuenta que es que eso me destrozaba por dentro, o sea, de que, no sé, o sea, eso lo que hacía es que me creaba una mente muy, muy sucia, muy, no sé, de ver a la mujer como un objeto. Y dije, no, esto tiene que acabar, o sea, porque yo el día de mañana no me imagino casándome teniendo esto, o sea, es que es imposible. Entonces empecé a entrenar, pues eso, empecé a intentar aguantar, pero siempre caía, aguantaba una semana, 2 como mucho, pero aquí me vino bien el noviazgo de 3 años y pico con la chica Tea porque una de las cosas que aprendí de ese noviazgo es que estar en gracia ante el Señor es más importante que mi pecado. Entonces yo cada vez que caía en la masturbación, lo primero que hacía al día siguiente era ir corriendo a confesarme. Me daba igual si era el mismo sacerdote que me había escuchado 10 veces antes, me daba igual. O sea, porque para mí lo importante era estar en gracia ante el Señor, de sentir yo paz. Bueno, pues 1 año batallando así, al final llegó un punto en el que una vez caí y me puse súper triste porque me di cuenta que era incapaz, que era un tema que me dominaba. Entonces, yendo a trabajar, me paré en una parroquia, aparqué y entré en el sagrario y estaba ahí el Señor solo.
Y según me arrodillo, bueno, empiezo a llorar, en plan, porque decía, es que Señor, no tengo solución. O sea, esto no soy capaz, lo he intentado 1000 veces, no soy capaz de solucionar esto. Y le dije sencillamente, hazlo tú. O sea, yo no quiero hacerlo, hazlo tú. Y me levanté y me fui. Bueno, pues 4 meses, 5 después me di cuenta que desde ese día no había vuelto a hacer nada. Y ahora ya llevo varios años, para la gloria de Dios. Y es que fue una pasada y comprendí realmente que lo que estaba intentando era, en vez de dejarlo en sus manos y que lo haga él, yo estaba intentando como demostrarle lo capaz que soy de las cosas, cuando es un Dios que me ama por cómo soy, por quién soy. Yo no le tengo que demostrar nada de, mira Jesús, estoy haciendo esto por ti. No, pero si es que Él sabe ya que le amas, ¿no? Entonces lo que le importa es eso. Y Él me sanó en cuestión de segundos. O sea, yo no hice absolutamente nada, ¿no? Y es un milagro. Y a los chicos que muchas veces me escriben por Instagram o por Facebook, en plan, preguntándome mucho sobre ese tema, porque realmente en la sociedad de hoy en día hay mucho de esto, pues ¿qué les digo? O sea, yo no sé cuál es la fórmula. Lo que sí te puedo decir es, caigas las veces que caigas, al día siguiente que tu prioridad sea confesarte. Y el Señor te irá, o sea, te sanará. Porque realmente lo que hay en una confesión, no, o sea, es primero darle más importancia a la gracia del Señor que al pecado. Y segundo, que hay una búsqueda por tu parte de Dios, ¿no? Entonces, Jesús lo dijo, quien busca encuentra. Entonces, el Señor, si tú buscas y luchas por realmente que Él te sane, lo hace. Y lo hace en cuestión de segundos. O sea, lo tengo clarísimo. Y desde luego te dio una lección práctica de lo que estudiamos en teología, de lo que es la gracia. Uno hace todos los esfuerzos del mundo y nada, y Dios concede la gracia y ya está. Evidentemente, habiendo uno, pues eso, buscado y poniendo de nuestra parte, pero lo que es la gracia y lo que es ponernos en sus manos. Bueno, pues ya esta última etapa, en esa conquista que el Señor ha ido haciendo, que todavía queda, porque hasta el final de la vida claro, todos podemos hacer muchas cosas, ¿verdad?, buenas y malas, pero bueno, evidentemente ya mucho más conquistado por el Señor que hace un tiempo. Esta última etapa, y ya el Señor te ha sacado del desierto, ya tienes un camino prematrimonial y evangelizador. ¿Cuál es la última etapa ya de tu vida? Bueno, pues después de esta etapa de soledad que duró 1 año y pico, pues conocí a María, mi novia. Que se llama como María, la Virgen. O sea, es que encima es un regalazo, ¿no? Y bueno, vivo actualmente con ella un noviazgo increíble, porque de verdad que sí, tenemos muchas discusiones, discutimos como todo el mundo, a veces nos gritamos, vuelan platos, como dice el Papa. O sea, eso no es lo importante. Lo importante es que después de todo eso siempre nos pedimos perdón y siempre siempre, al menos no sé si lo haremos bien, pero intentamos que Dios entre nosotros se encuentre cómodo, que pueda, aunque sea, estar tranquilo durante unos minutos. Y yo aprendo muchísimo de ella, muchísimo. En mi fe he crecido. Cada vez que me entra pereza, por ejemplo, de ir a misa entre semana o lo que sea, siempre tengo ahí a María en plan, oye, ¿qué pasa? O sea, es una chica que realmente todas aquellas cosas que a mí me cuestan, bueno, pues el Señor se las ha dado para hacerme santo a mí. O sea, yo noto que llevamos, pues eso, casi 2 años, pero yo me noto más santo. O sea, de verdad, y me noto mucho, o sea, que he aprendido, aunque sea un poco, a amar, ¿no? Que creo que es a lo que estamos llamados y lo que está llamado cualquier matrimonio, ¿no? Que es al final a amar y a poner a Dios en centro de tu vida. Y bueno, y ya, o sea, hemos pasado épocas también complicadas, crisis. O sea, al final el hecho de tener a Dios en medio no significa que dejes de ser humano y ya como que todo es perfecto, ¿no? Lo que pasa es que el Señor te asegura que Él está ahí con vosotros y hay que confiar sencillamente y listo. Y ahí vais caminando con Él en medio, formándoos también en un grupo, en diversas realidades eclesiales, y también sé que intentas evangelizar también con las cualidades que Dios te ha dado. La fotografía, internet. Eso es. Bueno, yo profesionalmente me dedico al diseño y desarrollo web.
es una cosa que, bueno, dejé telecomunicaciones en el segundo año porque me enamoré perdidamente del mundo online. Y es que en la carrera monté un proyecto, o sea, me he quedado por las noches para programar webs, que me encantaba, me enamoré de eso y decidí dejarlo todo, montar una empresa. Bueno, esto fue complicado, pero en la JMJ de Cracovia me dijo el señor en plan que dejara todo, que él quería que le sirviera a él. Entonces, bueno, ahora pues trabajo en una empresa de diseño y desarrollo web, y luego en mi tiempo libre lo que hago es crear plataformas de evangelización. Una de ellas es Catopic, que es de un banco de imágenes de fotografía profesional católica, pues donde cientos de fotógrafos del mundo comparten sus fotografías y las dejan totalmente gratuitas para todo el mundo, pues para que la gente pueda también crear carteles o lo que sea, para actividades. Sí, de hecho los usamos en Radio María. Y luego Mater Cheli, que es el segundo proyecto que tengo, que es que te permite consagrarte a la Virgen María siguiendo el Tratado de San Luis de Montfort online. O sea, introduces tu email, dices la fecha que quieres consagrarte de las que te ofrecemos. Y vas enviando la preparación. Y entras en un algoritmo matemático que hice, que lo que hace es que 33 días antes de tu consagración empiezas a recibir un mail diario con la preparación de ese día. Desde luego, si a Luis María de Montfort le dicen que en el siglo XXI iban a meter su tratado en un algoritmo de no sé qué, ¿de qué me están hablando? Bueno, pues vamos terminando esta entrevista, que seguro que a todos nos ha dado mucha esperanza. Dios es capaz de sacar la santidad, el amor, la libertad, la pureza de una persona con tantas heridas como nos ha contado hoy Dimitri. Muy rápidamente, en plan ya preguntas flash, que en buena medida ya han salido en la entrevista, pero bueno, un poquito para resumir. Así, te preguntan, oye, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué dirías? El sentido de la vida, pues yo creo que es servir al Señor. O sea, ese es el mío, no sé. Claro, servir al Señor. ¿Cómo compararías la felicidad, la paz, la alegría que has encontrado con el Señor y cuando estabas en fiestas y que aparentemente hacías lo que te daba la gana? Pues sencillamente que esta alegría que siento es para siempre, o sea, porque no viene de mí, sino del Señor, ¿no? La alegría que me ofrecía el mundo era una alegría que se acababa según volvía a casa, ¿no? Ya está. O sea, es una alegría temporal que tiene fecha de caducidad. Esto que experimento hoy en día es eterno, o sea, es de Dios. Aunque en buena medida ya lo has ido explicando, pero bueno, como seguro que te preguntan más de una vez, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no el sexo en el noviazgo? ¿Qué le dices a unos chicos que te plantean esa duda? ¿Por qué les aconsejas lo que dice la Iglesia, la castidad? Bueno, pues yo creo que ya lo he dicho antes, yo sobre todo lo he notado porque creo que el sexo te nubla muchas cosas y no te permite conocer a la otra persona tanto, pues sencillamente porque te estás dejando llevar por tus pasiones, ¿no? Pero en cambio cuando dices libremente que quieres esperar y quieres conocer realmente a esa persona, realmente de verdad que el Señor ahí hace milagrazos, porque empiezas a ver a la persona tal y como es, con sus cosas buenas, sus cosas malas, y al final como que vas aprendiendo muchísimo de ella, de las cosas que le preocupan, las cosas por las que se alegra, cosas por las que llora, qué momento espiritual está pasando, ¿no? Entonces al final cuando quitamos ese ruido nos quitamos como esa niebla, ¿no? que nos siembra el sexo, es que nos damos cuenta que hay una realidad ahí que es una pasada. Y que el sexo al final, o sea, que no es tanto, o sea, el esperar, o sea, no es tan difícil, es una gracia que el Señor te da y que además cuando ya entras, con el tiempo se hace como más fácil. Has tenido desde la infancia muchas heridas, pero has experimentado que Jesucristo sana las heridas, que es redentor, que eso no es una teoría, que lo has visto en tu vida. ¿Cuál es...? Ya lo has venido a decir, pero bueno, ahora mismo, ¿cuáles dirías las principales medicinas que el Señor ha empleado y sigue empleando contigo, que es donde más experimentas esa sanación? La principal, o sea, el método que yo sigo, que a mí me sirve, es quedarme media hora cada día delante del sagrario sin decir nada.
oración silenciosa ante el Sí, sagrario. o sea, pero sin decir nada, es decir, hola Señor, aquí estoy, háblame todo lo que quieras, tal. En todo caso le digo alguna cosa que me preocupa o lo que sea, oye, te pido por... Pero he comprendido al final que en el silencio es donde más te habla el Señor, ¿no? Y es una pasada, es una pasada. Este fin de semana estuve en retiro espiritual y bueno, pues o sea, empecé a llorar en el silencio, o sea, salí de una charla de estar en silencio y empecé a llorar porque me di cuenta que todas estas cosas que os he contado, ¿no? De cuando estaba alejado de Dios, que no me había perdonado a mí mismo, todo eso. O sea, que me hacía un daño terrible el hecho de haber hecho eso al Señor. Y bueno, o sea, lo pasé muy mal y eso, el Señor me habló en el silencio. O sea, no, yo no dije nada, simplemente me dijo, o sea, me mostró, bueno, empecé a llorar que no podía parar. O sea, y al final me di cuenta que el Señor me había perdonado ya, que yo me tenía que perdonar a mí mismo. O sea, ¿quién soy yo para no perdonarme a mí mismo si Dios ya me ha perdonado? Y bueno, pues lo dejé en sus manos y salí con muchísima paz, la verdad. ¿Y cómo va esa otra relación, ese otro perdón que Dios te pidió respecto a tus padres biológicos? Muy bien, la verdad, hace 5 años me puse en contacto con ellos y les pedí perdón. Les dije que, o sea, ellos también me lo pidieron y quedé en paz. O sea, quedé muy en paz sabiendo sobre todo que ellos pueden quizás sentirse perdonados, porque yo alguna vez me he puesto en su lugar y entiendo que a tus hijos te los quite el Estado y nunca más los vuelvas a ver, que los manden a otro país, creo que casi es peor que se te muera, porque vives toda tu vida sabiendo que no supiste ser un buen padre o no fuiste responsable y que ya no puedes saber dónde están ni saber nada de tus hijos. Entonces, mi principal, o sea, cuando hablé con ellos, mi principal mensaje para ellos es ese, que se sintieran perdonados, que yo les quería, pero que que era la última conversación que íbamos a tener porque mi vida estaba aquí. Porque lo contrario es ya hacernos daño quizás, y no quiero como vivir en esas heridas. No, yo creo que las cosas es mejor a veces cerrarlas y dejarlas en manos del Señor y ya está. Uh-huh. El Señor, lo has mencionado bastantes veces, te ha perdonado muchas ocasiones, a ti y a mí, a través de la confesión. ¿Cómo vives? ¿Qué es para ti ese sacramento? Bueno, la confesión para mí es pues casi todo, o sea, porque es que es como un volver otra vez. Además es que yo lo experimento así, o sea, es como si me hacen una limpieza en un momento de que se me quita todos los pecados y salgo, vamos, o sea, resplandeciente y muy unido al Señor, o sea, con muchas más ganas como de seguir en este camino que muchas veces no es fácil, o sea, es complicado ser católico. 2 últimas preguntas. ¿Quién es para ti la Virgen María? La Virgen lo es todo para mí, o sea, es que... De hecho, los iconos de los santos que te regaló el Pope en el orfanato. Claro, los saqué 15 años después de ese cajón y no eran santos, eran 4 vírgenes María abrazando al niño Jesús. Eran los 4 de imágenes de la Virgen. Sí, 4 imágenes de la Virgen abrazando al niño Jesús. Y ahí comprendí que la Madre había estado conmigo desde que tengo recuerdo, pero siempre haciendo las cosas como ella hace, ¿no? Desde la humildad y desde el silencio y buscando siempre glorificar a su Hijo, como que ella es la última, ¿no? En todo. Por eso la Madre para mí es un ejemplo de, bueno, pues es la que me acerca a Jesús, o sea, a su Hijo. Es que cada noche le pido que me muestre el rostro de su Hijo, o sea, simplemente eso, porque es que me enseña a ser un poco como ella, ¿no? De que yo soy pura bomba, en plan explosiva y que se me va muchísimo la pinza, y ella es como muy tranquila, me ama mucho. La Virgen te muestra a Jesús. La última pregunta, ¿quién es para ti Jesucristo? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y o sea, para mí es eso. Y sé que no me imagino sin él mi vida, o sea, no sería vida, sería otra cosa, pero no sería vida. Para mí es pues mi buen Jesús, mi pastor, mi Dios, mi amigo, es que es todo para mí. No me imagino
siquiera respirar un día sin él. No. Sería un hombre muy triste, yo creo. Bueno, pues está aquí en el control todo el tiempo Paloma Niño. Bueno, o algún eco, alguna pregunta. ¿Qué te ha parecido, Paloma, este testimonio, esta entrevista? Impresionante. Ya había escuchado alguna vez tu testimonio, Dimitri, pero creo que ahora con más calma y con más pausa. Y bueno, ver cómo Dios no nos abandona. Cada uno tenemos un camino, pero que muchas veces también, por si alguien nos escucha y piensa que él no cuenta hasta 3 y aparece una tarta o aparece su madre o tal, que es escondido el trabajo de Dios, ¿no? Entonces que estemos siempre ahí rezando, que estemos con la Virgen, porque, bueno, por alguna parte aparecerá. No tiene tampoco por qué ser así, ¿no? Pero que esperemos siempre, porque al final Dios siempre nos acompaña hasta el último momento, no sabemos cuándo se va a hacer presente, digamos que lo veamos, pero Él siempre está. Entonces, bueno, lo veo en tu vida, ¿no? Y como tú lo has ido descubriendo poco a poco, aunque esos iconos estaban desde casi el principio, ¿no? Ciertamente, cada uno tiene un camino, como bien dices, Paloma, que nadie diga, bueno, pues ahora yo voy a hacer la prueba y a los 3 minutos tiene que aparecer. No, con Dimitri fueron unas dificultades muy grandes y unas gracias también grandes, pero bueno, con cada uno el Señor tiene su camino, pero como bien dices, que nadie dude de que por difícil que sea su vida, sus circunstancias, su infancia, todas las heridas el Señor las quiere sanar antes o después, de una manera o de otra. Para cada uno tiene un camino. Por ello yo creo que el mensaje siempre es de esperanza, ¿no te parece? Sí, o sea, de hecho quería acabar así, que mi consejo quizás para todo el mundo sería no perder la esperanza, porque, o sea, yo cada día voy a trabajar y mientras ando veo a las personas que pasan por delante y veo muchas caras tristes, veo muchas caras que vacías, ¿no? De como que no tienen ilusión por nada. Y alguna vez lo he pensado que, pues, qué frágiles somos, ¿no? Que perdemos la esperanza tan rápido. Sin embargo, cuando estamos cerca de Jesús y ponemos realmente nuestra vida en sus manos, Él nos devuelve esa esperanza, ¿no? Y es eso, sería quizás mi consejo, ¿no? De pegarnos a Él para jamás perder esa esperanza y sonreír incluso cuando las cosas vayan muy mal, porque todo al final es para la gloria de Dios. Así que... Pues no hay mejor manera de terminar esta entrevista, este testimonio. Hemos tenido aquí en Radio María a Dimitri Conejo Sanz, chico nacido en Rusia, pero que desde hace ya bastantes años fue adoptado aquí en España, vive entre nosotros, evangeliza personalmente y a través de las redes de Internet, porque el Señor conquistó su corazón y Él quiere ser también instrumento para que otros descubran que hay alguien capaz de sanar todas nuestras heridas. Dimitri, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Hasta siempre. Muchas gracias.